Buenos días o tardes en sus territorios. Este es nuestro último diálogo de este ciclo, que el ciclo de diálogos Ecoversidades Sabia Yala es una celebración por nuestros territorios, por los aprendizajes, por las luchas, por lo que están haciendo en nuestro continente latinoamericano, en el Abya Yala. Y lo hacemos en el contexto de que ya son 10 años de la Alianza de Ecoversidades y durante ese tiempo hemos hecho muchos amigas en muchas partes. Entonces ya no nos sentimos tan solos y sentíamos que era buen momento para celebrar todas estas fortalezas y corazones que están en un latir compartido. Am, Me gustaría si cada uno de ustedes, Elena y yo, si pudieran presentarse ante los demás. Creo que eso siempre me gusta más escucharles de ustedes que de mí. Así que les dejo el micrófono. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, quiero agradecer con mucho cariño a la Pachamama, a las montañas sagradas, nosotros le llamamos Apus, a las montañas sagradas de todo el Abya Yala, a los ríos, a los lagos y a todos las plantas, los animales sagrados, y en este caso el encuentro del cóndor y el águila. Dar profundas gracias por esta conversación y también por sintonizar nuestros corazones en estos 10 años de encuentro que tiene Coversidades. Soy Elena Pardo y vengo acompañando procesos educativos en diversos niveles, tanto en primaria, secundaria, en la universidad y también en institutos pedagógicos, de cómo incorporar el saber local en la currícula. Bastante complicado, pero no imposible. Ahí vamos con el esfuerzo, lo vamos logrando como el agua que cae gota a gota y vamos haciendo, vamos perforando el sistema educativo. Así que, y por otro lado también vamos recuperando también o activando los diversos centros ceremoniales que existen a lo largo de todo el país, pero también a lo largo de toda la América, que sería muy lindo repensar sobre eso, porque se hace necesario activar la memoria de estos lugares sagrados. Y mi labor está muy centrada básicamente en la niñez, en el buen vivir y en el tema espiritual desde la educación intercultural. Y estoy ubicada en el Cusco. Cuando quieran, también avísennos para recibirlos y compartir las experiencias. Y el Cusco está ubicado en el Perú. Eso es lo que podría decirles. Soy una caminante por los caminos de siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena querida. Pues bueno, yo sigo siendo Yayo Beltrán, Sergio Beltrán para los que no me conocen y Yayo para los cuates. Mis pies están en el territorio zapoteca de los valles centrales de Oaxaca. Em, llevo 25 años, llevo 28 años en este territorio, sembrado aquí, originario de la Náhuac, del barrio, del pueblo de Tepepan en Xochimilco. Pero llevo los últimos 25 años de mi vida acompañando procesos de desaprendizaje y de aprendizaje o de alternativas al aprendizaje, no de aprendizaje alternativo, sino de otras formas de aprender. Em, Y por el contexto en el que vivo, Oaxaca es el territorio más indígena de Norteamérica, el único estado de México donde la población indígena es mayoritaria. El 80% de la superficie del territorio es propiedad comunal de los pueblos originarios. En fin, 16 lenguas, más de 18 grupos étnicos y la interculturalidad es algo aquí que, pues que ni siquiera se cuestiona, ¿no? Y pero cómo se vive y gestiona
interculturalidad en diferentes espacios y en otros territorios donde quizás, y de eso seguramente vamos a hablar mucho Elena y yo ahora, se trata como por decreto de instaurar la multiculturalidad, porque tampoco es que llegan a pensar la interculturalidad, sino están apenas los estados reconociendo que hay más de una identidad y más de una cultura en nuestros territorios. Eh, me trajo hace algunos años con Gustavo Esteva a extrapolar este texto, este libro de Bonfil Batalla que se llama El México Profundo y como esta idea de quizá también hay una América profunda. Quienes no conozcan el texto de Bonfil Batalla explica como de alguna manera esto del mestizaje y de la fusión de dos culturas en realidad es una yuxtaposición dominante de una cultura sobre otra, pero que la cultura que se pretendió extinguir está todavía viva en sus raíces en la mayoría de los pueblos, incluso los pueblos no originarios, sino ya los pueblos mestizos y a veces hasta los blancos, por una identidad cultural que está presente en la sociedad mexicana y creíamos en ese 2006 que en toda la Via Yala, en toda la América profunda. Entonces, pues invité a Elena a esta provocación. ¿Será que, Elena, que hay en nuestros pueblos, incluso los pueblos mestizos urbanos, rastros de una raíz cultural diferente que nos hace pensar e interactuar el mundo desde una manera muy particular, no occidental, intuitivamente más alineada con un conocimiento ancestral? Y si sí, ¿cómo podemos verlo? Quizá empezamos por ahí, luego hablamos un poquito de qué es esto y cómo se come de la interculturalidad que nomás no le dan los gobiernos. Pero ¿cómo ves tú esto de idea de la América profunda enraizada en todo el continente? En realidad, los pueblos originarios o ancestrales de toda la Via Yala, de toda la América, fueron pueblos muy caminantes y había esa interculturalidad, eh, ese proceso ya se había desarrollado, ¿no? Hace mucho tiempo y creo que también ahora, a pesar de esta crisis civilizatoria en la cual estamos sumidos, y sobre todo son grandes aspectos los que definen esta crisis, entre ellos, por ejemplo, el aspecto económico, ¿no? Un modelo insostenible y que eso nos afecta a todos en el mundo, una desigualdad y pobreza, ¿no? Una pobreza porque la gente ha migrado, ha dejado sus terrenos y han ido a vivir en la ciudad. Y sobre todo en las ciudades tenemos esos cinturones de pobreza y creo que eso es en toda la América. Por otro lado, la inestabilidad financiera, ¿no? Ahora tenemos crisis tanto en Perú, en Argentina, en Bolivia, en todo lado la crisis está insoportable. Por otro lado, también ahora más que nunca la explotación laboral, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora vas a trabajar en tu casa, pero tú en tu casa ahora tú pagas tu luz, tu internet y pagas todo y total que terminas trabajando más del tiempo previsto, pero la ilusión es que vas a trabajar en tu casa. Entonces, esos aspectos económicos son comunes a toda la América y en todas las ciudades. Por otro lado, tenemos el aspecto del colapso ambiental, ¿no? Que uno, claro, nos dicen en la escuela hay que reciclar, reutilizar, las tres R's. Pero no basta eso, lo que pasa es qué es lo que uno compra, qué es lo que consume y cómo es que nosotros deterioramos el medio ambiente. Y por otro lado tenemos los aspectos sociales y políticos como la colonialidad y el racismo, ¿no? Si bien es cierto, mantenemos nuestra ropa, mantenemos algunas costumbres, pero nuestro pensamiento realmente está colonizado y eso es en toda la América. Por otro, a esto se suma la crisis de valores, ¿no? Esta crisis de valores que ahora estamos sumidos en una violencia total.
en una insolidaridad, ¿no? Ahora, en el caso del Perú, acaban de sacar a la presidenta, han matado a 2 personas y hace tiempo mataron como a 60, pero nadie dijo nada, ni siquiera los derechos humanos, ni nada. O sea, estamos sumidos en una crisis total. Frente a todas estas crisis, por lo menos los que estamos ubicados en toda la América, tenemos que mirar hacia atrás. Nosotros somos descendientes de culturas milenarias que han hecho aportes al mundo en medicina, en arquitectura, en producción de alimentos, en textiles, en artesanía y en todo. Solamente basta que nosotros demos la vuelta hacia atrás y podamos mirar, pues ahí está, el conocimiento no se ha perdido, los saberes no se han perdido. Lo que falta es nuevamente mirar, descolonizar nuestra mente, nuestro paladar, nuestros sentimientos y volver a darle una mirada a todo eso que nuestros ancestros nos han dejado y que han sido culturas que se han forjado en miles y miles de años. Y por otro lado, también son pueblos que ya pasaron por este tema del cambio climático, pero que fue un cambio climático natural. Ahora este cambio climático se ha acelerado por la sobreexplotación de la naturaleza, por la sobreproducción de las fábricas y todo. Entonces, nos toca ahora, para ser interculturales, primero tendríamos que ser intraculturales, reafirmarnos en lo nuestro, conocer nuestra cosmovisión, las ontologías y volver otra vez a enraizarnos en lo nuestro. Y para mí es vital la educación, la niñez y la espiritualidad, porque es la espiritualidad la que nos vuelve nuevamente a ese reencuentro sagrado con la vida y con la naturaleza. Y luego se suma la educación. La educación sí o sí tiene que ser tenemos que reimaginar y repensar un nuevo modelo educativo centrado en el cariño, en el respeto a la vida y en el respeto a la Pachamama. Entonces, por eso que tengo mucha esperanza en la niñez y que para mí pasa por formar la nueva humanidad. Entonces, hasta ahí yo más o menos me quedaría, yo para que vos puedas complementar y podamos seguir este conversatorio. Gracias, Elena. Pues sí, siento que justo esa aceleración de las crisis, que tampoco es que el sistema era perfecto y de repente entró en crisis, ¿no? O sea, esto es una sucesión de crisis, pero que cada vez les es más difícil esconder que el emperador está desnudo y sobre todo cada vez les es más difícil desde el sistema hegemónico capitalista convencer a la gente que se quede callada aunque ya se dio cuenta que el rey está desnudo, ¿no? Pero de alguna manera ha acelerado, por un lado siento que también la generosidad y la apertura de los sabios y de los pueblos en general, de los pueblos del Abya Yala, de ser generosos con el compartir de sus saberes, de sus ciencias, eh, y una mayor desesperación entre dicen entre los pueblos mayas de México, los caxtlanes, los blancos, los mestizos, que no encuentran ya en su paradigma civilizatorio respuestas a las crisis, ya olvídate respuestas, Elena, consuelo a sus crisis, pues empiezan a buscar y siento que en estos momentos en el Abya Yala está, no solo está más visible esa raíz profunda de nuestras culturas y de la sabiduría ancestral que sigue caminando el territorio, sino también las ganas de verlo, ¿no? Sino también ante la crisis civilizatoria, la gente está poniendo atención y revalorando algo muy importante. En una de las conversas pasadas, se hablaba primero de esta capacidad que mal llamada sincretismo de nuestras culturas, de esconder el significado y el sentido de prácticas espirituales, de conocimientos de la medicina ancestral, de conocimientos de nuestra relación con el círculo de vida que nos rodea,
bajo algunas de las fachadas de la civilización occidental, pero que fue la manera como de embalsamarlo y mantener vivo ese conocimiento. Yo siento que sí, esta raíz de la América profunda no solo está más accesible, sino también hay más disposición y menos prejuicio, o por lo menos un poco más de curiosidad para relacionarla y entenderla. Y creo, y me quiero ligar aquí a este paradigma de la interculturalidad, porque quizás sea algo que, como tú decías, en nuestros pueblos ancestrales, pues era una práctica cotidiana. Eran pueblos que caminaban, que se encontraban con la otredad y que de alguna manera también eran hospitalarios con la forma de ver y pensar del otro. Aunque se habla de los imperios previos a la llegada de la corona española, pues la diferencia de cómo los pueblos estaban, digamos, unas culturas dominando y gobernantes sobre las otras era bastante diferente a lo que llegó después. Entonces, conforme se va siendo más visible este conocimiento de raíz, el problema es que queremos seguir leyendo la medicina herbolaria o la ritualidad ancestral como con los lentes de la medicina occidental, con los lentes de las religiones monoteístas, las estructuras colectivas de autogobierno y de creación de autonomía con los lentes de los partidos políticos, porque no se entiende qué es esto real de la interculturalidad, ¿no? Em, Tú dices los niños y en la educación sí o sí es donde se siembra esa semilla. ¿Cómo es que, cómo es primero que ves esta resistencia o esta falta de no entender qué es realmente la interculturalidad y cómo se practica a nivel de Estado-nación, en tu experiencia? ¿Y cómo es que la siembran ustedes en el proyecto con los niños? Porque creo que esa es una buena forma de... se habla mucho y ahora en la academia occidental se recupera mucho esta expresión del sentipensar, pero se les olvida que es una trilogía, es sentipensar hacer, ¿no? Y se quedan en el sintiendo y pensando, pero no va mucho en la acción. Entonces, si nos platicas esto primero, ¿cómo ves tú el mal entendimiento o la apropiación incluso ahora de los Estados-nación de esta identidad multinacional, plurinacional, intercultural para defender su propia identidad como Estado? Y por el otro lado, ¿cómo ustedes aplican en el día a día esta interculturalidad con los niños? Yo tengo aquí un PowerPoint, lo puedo subir para Por mostrarles favor, por favor. cómo, A ver si Albert te da poderes de a ver si compartir, me da pero poder para poder compartir. y en lo que lo vas compartiendo, ¿cómo ves esto? ¿Hay esta resistencia, esta simulación en el Perú o en otros países que conoces sobre la interculturalidad y reconocer las múltiples identidades? En realidad la interculturalidad no es un tema nuevo, eso se viene hablando mucho en todos los estados, se habla mucho de la educación intercultural y hay muchas normas muchas normas, reglamentaciones y todo que avalan toda esta interculturalidad. El tema es cómo hacerlo, cómo lo hacemos, ¿no? Este, porque la interculturalidad no es solamente decir, bueno, les reconocemos, les aceptamos, sino es cómo generamos esa convivencia y cómo nos acercamos y nos conocemos. No puede haber interculturalidad si es que no nos conocemos. Y entonces creo que pasa por entender la cosmovisión occidental desde el fondo, desde dónde viene y cómo es la cosmovisión de los pueblos originarios. Y entonces ver por dónde vamos si es que convivimos dentro de ambas, qué hacemos o qué aporta una cosmovisión y qué la otra, y para tomarlo mejor y poder vivir bien y no cada vez segmentarnos más los andinos y los occidentales. Yo creo que ya no se trata de eso,
se trata de cómo nos hermanamos, porque finalmente todos somos hijos de la tierra. Entonces ahora yo he preparado aquí unas diapositivas para poder mostrarles un poco de cómo vamos encariñando y trabajando en nuestro territorio. He puesto yo frente a este problema, a este problema eh, de la crisis civilizatoria, son muchos los aspectos, pero me he centrado básicamente en dos aspectos, que es la educación y el tema espiritual, que para mí son aspectos fundamentales para poder de alguna manera enfrentar esta crisis o más que enfrentarla, amansar esta crisis, ¿no? O dar a conocer a las autoridades. Entonces, en la educación, aquí estamos viendo a una niña muy feliz con sus maíces cosechados. Dos maestras tenemos aquí con una ofrenda y aquí dos vasos con chicha. Ellas son profesoras de una escuela. Entonces, para nosotros la espiritualidad ancestral, la espiritualidad andina es el máximo respeto que nosotros debemos tener a la Pachamama y a todas las divinidades, en este caso el río, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la chakra. Para nosotros todos son seres sagrados y como son seres sagrados merecen respeto y cariño, y el respeto y cariño se manifiesta mediante el ritual. Y entonces aquí estos rituales los estamos restableciendo, los estamos reaprendiendo, pero lo estamos haciendo en realidad lo estamos recordando, porque son los pueblos que siempre lo hicieron. Y aquí a este otro costado tenemos a las niñas en una chacra, en un terreno de cultivo. En México lo llaman milpa, milpa lo llaman, ¿no? Al espacio de criar cultivos. Parecido a la parcela, la milpa es una de las cosas que se siembran en la chacra, pero en la parcela. Pero sí, Claro, milpa o entonces, parcela, creo. sí, minca o parcela. Para nosotros es la chacra y en Colombia lo llaman la chagra, pero son espacios donde se cultiva una diversidad de cultivos, más no es un monocultivo que ya la agricultura moderna nos pone eso. Y luego el río. Para nosotros los ríos son seres sagrados porque son las venas de la Pachamama y que merecen mucho cuidado. Entonces, este trabajo, esta actividad cruza durante el año y durante muchas actividades que vamos realizando. ¿Por qué recuperar los saberes ancestrales o recordar nuevamente los saberes ancestrales desde la escuela? Porque son los niños, los futuros ciudadanos que van, a enfrentar todos estos procesos que están sucediendo, y queremos que sean niños ya no alejados de la naturaleza, que comprendan que la Pachamama es nuestra madre, que de ella hemos venido y a ella vamos a volver, y que la naturaleza no sea un sujeto o un objeto que está ahí para manipularlo, para explotarlo hasta lo máximo, ¿no? Como dicen, los recursos no se agotan y entonces hay que sobreexplotarlos, ¿no? Entonces queremos que estos niños recuerden lo que ellos, recuerden lo que nuestros abuelos nos han dejado, pero también ellos crezcan con otra visión, ¿no? Una visión de respeto y de un profundo amor a la naturaleza. Y entonces lo que estamos haciendo es recuperando conocimientos, técnicas, prácticas, tradiciones, costumbres, secretos que han sido desarrollados y transmitidos durante miles y miles de años. Y por otro lado, los abuelos dicen, pero esta sabiduría no va a morir, lo que pasa es que hay que volver a recordarlo. Y por eso es tan importante hacerlo desde la escuela. Y durante el año en la escuela nosotros antes hacíamos huerto, pero con el huerto no tiene tanta cultura como sí lo tiene la papa, lo tiene el maíz y lo tienen otros productos. Entonces, para sembrar una papa, por ejemplo, nosotros hacemos el ritual para la semilla. Cuando la papa va creciendo, y hacemos otro tipo de ritual. Cuando hacemos la cosecha de la papa, otro tipo de ritual, pero con una lechuga y una zanahoria, pues yo no puedo hacer mucho eso. Entonces, por ahí es que nosotros implementamos las chakras escolares.
Y los niños también van aprendiendo en esa relación sagrada a cultivar, a disfrutar y a comer estos productos. Es tan bonito cuando es tan maravilloso cuando uno come un producto que ha sido sembrado por tus propias manos y ha sido cuidado, tiene otro sabor. Es otra cosa comer algo que tú siembras o algo que tú compras en el mercado, es completamente diferente. Además, en estos procesos de la crianza de la chacra, del cuidado del río y todo, nos ayudan a fortalecer en la práctica la identidad cultural, ¿no? Y también nos ayudan a cohesionarnos entre todos socialmente. Y por otro lado, también nos ayudan a tener un bienestar físico y emocional. Los niños cuando les decimos vamos a la chacra dicen, yeah, no hay alegría más grande que sacarlos del aula para llevarlos a la chacra. Pero también aquí nos ayudan mucho las mujeres, ¿no? Las mujeres son las guardianas de la semilla, las guardianas de toda esta sabiduría tradicional. Entonces, cuando nosotros hacemos la chacra, son estas mujeres sabias las que vienen a colaborar en estos procesos educativos. Y todos estos procesos educativos están atravesados por estos 4 grandes valores que tiene la cultura. Tiene muchos más, pero ahora vamos a centrarnos en 4 valores de nuestra cultura. Uno es el Munay. El Munay es el amor, el sentir, el querer, la afectividad, el cariño, la gratitud y la belleza. Ese es el primer principio andino de nuestra cultura. El segundo es el yachay, ¿no? El saber, el tener actitudes, habilidades, capacidades, competencias para la vida. Cuando uno va a sembrar una planta, tiene que saber en qué luna, por dónde va el viento, si es tiempo de llover, no llover, conocer el tipo de semilla, el tipo de suelo y el tipo de todo. Pasa por saber una diversidad de conocimientos, de capacidades para poder sembrar una planta y por otro lado está mediado con una actitud de cariño y afecto hacia la semilla, hacia el cultivo de esta planta. El otro es el ruay, ¿no? El hacer y elaborar en armonía con la naturaleza. No podemos sembrar en cualquier tiempo, como también no podemos tocar un instrumento en cualquier tiempo. Por ejemplo, la quena, que es un instrumento de viento, generalmente se toca en enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque es la que llama a la lluvia y nosotros necesitamos de la lluvia. Entonces, como dijo Yeyo, aquí no nos quedamos en el sentir y pensar, sino en el sentir, en el saber y en el hacer. Y lo otro, mediado por el AINI, porque el AINI es una ayuda de recíproca y de colaboración entre todos. Nuestra propia vida es un AINI aquí en la Tierra. Nosotros hemos venido a este planeta como a una escuela, poder pasar diferentes procesos de la vida y que pues pasando todos esos procesos vamos aprendiendo, vamos mejorando como seres humanos y estamos en un AINI nomás con la Pachamama hasta que nosotros podamos regresar nuevamente hacia ella. Y todo esto está mediado por el respeto, ¿no? Hacia todas las formas de vida, no solo la humana, sino a todas las formas de vida. Estos son grupos de profesores que nosotros hemos dejado un poco de hacer talleres dentro de un aula. Aquí, por ejemplo, estamos en Tipón, acá en este lado. Ven ustedes el agua, es un complejo arqueológico donde podemos observar una alta ingeniería hidráulica, ¿no? Y cómo el agua se llevaba como un ser vivo y que servía tanto para la agricultura, pero también para la sanación emocional, porque el agua representa nuestras emociones. Entonces, cuando vamos a estos lugares, visitamos este lugar con mucho respeto, pero a la vez también vamos recuperando esa conexión sagrada con el agua. Aquí en el otro lado hemos ido al ojo del agua del río, donde nace este río Wilcamayo con los profesores, íbamos con música, con su danza, pero también vamos con ceremonia para agradecer al ojo donde nace el agua. Entonces, es la forma como a los profesores y profesoras los vamos encariñando. Nuevamente van reaprendiendo, van recordando y van visitando a estos lugares sagrados y a la vez activamos la memoria de estos lugares sagrados que nos permiten otra vez volver
a recordar esa forma de vida y esa relación sagrada con el agua, con las plantas, con el río, con la naturaleza. Y pues la agricultura, la chacra, es el espacio más especial donde aflora toda esta sabiduría, todos estos saberes y donde junta la comunidad humana, pero también a la comunidad de las deidades. Aquí tenemos aquí las semillas, entonces aquí le pedimos permiso a la Pachamama, invocamos al sol, al viento, pero también cuando ya hacemos los surcos, hacemos un surco, por ejemplo, para los pajaritos, porque ellos también tienen derecho de comer. Dejamos un surco para el zorro, dejamos un surco para el granizo. ¿Por qué? Porque cuando viene la granizada termina pues con todas las plantas. Entonces ahí nosotros también hacemos un surco y le dejamos un surco de plantas para el granizo, porque también come. Para nosotros todo tiene vida, todo es persona y entre todos nos ayudamos en este confluir de la vida. Por eso es que aquí tenemos las semillas con sus flores, con todo, porque en este momento las semillas son guaguitas, son bebitos. Y entonces, Elenita, querida, si podemos hablar un poco más pausado porque el intérprete se nos está quedando loco. Si puedes ir ya, un poco más despacio, más gracias. despacio. Ok. Y entonces esta es la siembra, pero luego y para sembrar también descalzos, sin zapatos, en el centro de la tierra, en esa conexión profunda con la madre, le pedimos permiso para colocar las semillas en su vientre. Entonces es una siembra ritual sagrada, no es que uno va y pone las semillas y ya. Las plantas han crecido y entonces ahora ustedes pueden ver a estas mujeres cargando los maíces. Entonces vamos a acompañar porque los maíces son jóvenes y necesitan de la armonía, necesitan del cariño de los humanos para que terminen su proceso de maduración. Y entonces es tiempo de cantar, de bailar, de danzar y de alegrar a las plantas para que sigan su proceso de maduración. Y por eso es que la vestimenta es muy colorida, es muy multicolor porque está a tono con la naturaleza. Entonces, esa es la forma como se va recuperando en las chacras comunales, pero también en la escuela. Y gracias a toda esa sabiduría, nosotros tenemos una gran diversidad de quinoa, de kiwicha, de tarwi, maíces, tenemos más de 600 variedades de maíces, tenemos papas, más de 3000 variedades de papas, y todos estos alimentos, todos estos cultivos son producto de la crianza cariñosa y respetuosa de la gente de la comunidad, de las familias y ahora de los niños en las escuelas, ¿no? Esto no es producto de un laboratorio, este es producto de esa crianza milenaria con respeto, con sabiduría y con mucho amor. Por eso tenemos toda esta diversidad de comidas y creo que el tesoro más valioso que tenemos los pueblos originarios son esta diversidad de alimentos que tenemos. Y entonces, ¿cómo llevamos esto a la escuela? ¿No? Entonces, aquí tenemos en la escuela, durante el año, sembramos estos productos y hay escuelas que no tienen tierra, pero alrededor hay terrenos. Entonces, los abuelos dicen, yo voy a prestar un terreno por 5 años, durante el tiempo que mi hijo va a estudiar. Y entonces ellos prestan el terreno y ahí nosotros vamos a sembrar, pero los que vienen a enseñar son los abuelos. Por ejemplo, miren aquí esta señora de 80 años, está aquí estamos haciendo la fiesta de las semillas, perdón, de los cultivos y le estamos cantando alrededor de la chacra y esto es en el mes de febrero. Aquí también los niños en el mes de febrero no van a la escuela, no es época de clases, pero y las plantas están creciendo y pues los padres de familia vienen y los niños también vienen a alegrar y a cantar a las plantas. Igual aquí tenemos un niño haciendo su saumerio para la chacra. Aquí en este lado tenemos dos profesores igual con su ofrenda para el río, ¿no? Con su ofrenda para el río. Y aquí, ay, perdón,
Y bueno, gracias a toda esa diversidad de comidas que nosotros tenemos, también en la escuela promovemos nuevamente, perdón, promovemos la comida saludable, o sea que los niños eh, se alimente con los alimentos que vamos cosechando durante todo el año. Por ejemplo, en marzo y abril se cosechan los choclos, ¿no? Porque luego el maíz va a madurar. Entonces es tiempo de comer muchos choclos. Y eso se promueve en la escuela, que los niños lleven y se alimenten con eso y que dejen de comer galletas, gaseosa o chisitos. Luego, en la época de la siembra, este es, por ejemplo, un plato de siembra que tiene arroz, poquito. Luego tiene maíz y tiene cuy. Este es un plato de siembra. Entonces, cuando nosotros sembramos, la comida es muy, muy especial. Y vamos promoviendo y este tipo de comidas, promoviéndolo desde la escuela, a la vez que hacemos recordar a los papás y mamás que se alimenten de manera diferente. ¿Por qué? Porque antes tenían vergüenza de traer a la escuela, porque cuando tú llevas tu mote, llevas tus papitas, te dicen, ah, tú eres indio, serrano y traes esa comida que no sirve y que no vale. ¿Por qué? Porque estamos colonizados y queremos la comida industrial. Entonces, lo que estamos haciendo en la escuela es volver a recordar y que los niños valoren y se alimenten con estos productos que la chacra nos va dando. Y aquí tenemos una diversidad de comidas, por ejemplo, a base de quinoa, de maíz, de Ele- Te voy a pedir, Elenita, si le paramos aquí y ahorita regresamos a hablar de la variedad alimenticia, porque tocaste un tema que me gustaría como ok, invitar a los y les compas a reflexionar y a dialogar un poquito, porque lo que yo estaba viendo es, pues, este impasse o estas dos matrices civilizatorias, dos formas de ver el mundo, que justamente para mí la clave y donde tenemos que seguir cultivando y rascándole a la práctica de la interculturalidad y de aceptar y encariñarse con la autoridad del otro, está en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para, si de un lado estamos viendo seres sagrados en la naturaleza y del otro lado recursos naturales? Si de un lado se ve una relación sagrada con la naturaleza y con la chakra y lo que la chakra con lo que nos cría la chakra, y del otro lado estamos viendo una relación de explotación de hay que sacarle lo más posible y no más de uno porque ese es el que más caro paga, ¿no? En, pues sí, en prejuicio de la diversidad y de tantas cosas. Cuando estamos viendo que por suerte, esta es la escuela, por eso aquí sí estoy viendo como esa importancia que le das a la educación, porque la institución bien podría estar promoviendo lo contrario, como pasa en el resto o en la gran mayoría de las escuelas de la Via Yala, donde lo que aprendes es que esto está mal, es anticuado, no sirve y que hay que abrazar a Monsanto y los transgénicos y el paquete de la Revolución Verde. Entonces quisiera, vamos a hacer salas de 4 personas, vamos a irnos por 20 minutos para que más o menos tengan 5 minutos cada quien y que se pongan ustedes a autorregular el tiempo y ver esto, cuáles son las contradicciones que ustedes encuentran y que son un obstáculo para poder caminar y abrazar mejor las culturas y las sabidurías ancestrales que todavía están presentes en nuestros territorios, con la forma de pensar y la forma de vida moderna, civilizatoria, colonial. Sí, más o menos queda claro la provocación. Entonces, ¿La puedes repetir de ello? ¿qué logro identificar? Lo voy a poner en primera persona para que a lo mejor así es más fácil de agarrar. ¿Qué logro identificar en mi territorio y en mi contexto como una contradicción entre las formas de vida de las culturas ancestrales y las sabidurías ancestrales y la forma moderna colonial de la civilización? Y ponía el ejemplo de
por un lado vemos seres sagrados y por otro lado vemos recursos naturales. Por un lado vemos que para que se dé bien la cosecha hay que encariñarse con la chacra y en el otro lado vemos que hay que sacar la mayor productividad posible de la tierra. Explotación contra relación sagrada, este tipo de comparaciones. Si bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvieron sus conversas? Vishwa creo que tuvo una conversa con sí mismo, pero pues brevemente vamos a compartir porque también le quiero traer la parte de la comida que Elena trae en su presentación, porque creo que es una parte fundamental de la cultura, cómo y qué comemos. André, empieza. Entonces, pepitas de oro, no nos cuenten todo lo que hablaron, sino dos o tres cosas que les parece trascendentales que surgieron en la conversa. André. Sí, estuve con María de México y con Crisi de Grecia, haciendo de traductor entre ambas, y ellas contaban como una cosa interesante que hablábamos como en las escuelas de México. María contaba, el gobierno les regala o les dona parcelas para que cultiven, pero al mismo tiempo no los capacita ni les enseña ni a los profesores ni a los niños. Entonces las parcelas están largadas ahí y finalmente prefieren ponerle concreto que mantenerlas con tierra. Y que O la también, rentan. ajá, y que también las clases de agricultura son un vasito con un algodón, agua y una semilla de maíz y una de frijol para que germine. Y esa es la máxima conexión con la tierra que hay. Y por otro lado, Crisi también contaba que en Grecia hay una situación muy fuerte con los migrantes que vienen de África, en su mayoría, y usando Grecia como puerta de entrada a Europa, y que lo pasan muy mal por las políticas antimigrantes de la Unión Europea, y que ella estuvo ahí en Atenas, pero lo pasó muy mal, sufría viendo esto y la desconexión también con la tierra, entonces se fue a la isla de Creta, donde trabaja con familias de pastores, de gente que sí tiene más conexión con la tierra. ¿Quién más? ¿Quién nos comparte rápido? ¿Cuáles fueron sus tres pepitas de oro, Runa? Ya, bueno, la escuela formal como ese factor que arranca al ser humano del contacto con la tierra y atrofia esa percepción y conexión. Y luego ese control de masas que se hace a través de la televisión y los medios de comunicación, que es donde lavan el cerebro a todos. Entonces, compartí algo, una compañera que después pues el adolescente le cuesta mucho, tiene mucha resistencia porque obviamente fue arrancado el territorio y como vuelves, pues básicamente pues la academia nos está secuestrando a nuestros jóvenes porque ya no los arranca los arranca del territorio, pero ya no los regresa o lo que se desarrolla ya es en la productividad, pero que ya no vuelve necesariamente al territorio. Eso. Gracias, Runa. María, y luego quizá un par de voces más y seguimos. María. Pues yo tengo un pequeño proyecto así chiquito, no es fácil entrar a una escuela y que nos den permiso de sembrar algo. Entonces yo en las escuelas de mis nietos, mi proyecto es pedir permiso a la directora y sembrar 2 árboles frutales. Actualmente las mujeres tienen que salir a trabajar, entonces con 2 árboles frutales que sembremos, los niños no van a tener hambre. Mínimo 2. O sea, 3, 4, pues es mejor, pero yo digo, es que los niños de ahí cortan una naranja, una guayaba, lo que sea, entonces los niños no van a tener hambre. Y ese es mi proyecto personal. Por ahí voy a subir unas fotos donde estamos sembrando árboles en la escuelita de mi nieto. Muchas gracias, María. Ese es mi aporte.
Durán y Palma, Ronald, algunas de las voces que no se han escuchado, Mary, Paola, que quisieran compartir para luego irnos a la comida, ya que hace hambre, vamos a hablar de comida. Hola con todos. Sí, realmente yo estaba en el grupo con Runa y comentaba, el compañero Ronald comentaba acerca de cómo se ve, ¿no? Los escenarios, de que en realidad ahora ya es como a veces no lo profundizan, que hemos evolucionado, pero más a una forma de actuación, pero no a lo que es el ser, el transmitir desde el ser. Y se ha ido perdiendo esa cosmovisión y realmente es un poco triste porque justo yo le comentaba a la compañera que yo a veces he intentado llegar a las escuelas, colegios, principalmente de las ciudades, donde uno ve de chicos que fueron o estaban en sitios rurales que ahora ya solo están en la ciudad y que ya pierden todo ese contacto, esa cosmovisión real de dónde provienes, de dónde eres de qué parte eres. A tal punto que a veces nosotros decimos, hasta piensan que el agua llega de la llave, más no de las montañas, de lo que viene de allá del páramo, de dónde se almacena, de todo ese tipo de cosas. Es tan confuso y difícil, ¿no? Con los permisos que las autoridades actualmente nos dan a los educadores ambientales de ingresar a esos espacios y poder compartir con los jóvenes y niños nuevas experiencias, nuevas expectativas y salidas al campo, sobre todo, para que palpen la realidad, vean la realidad, aunque sea desde una visión cortita, ya que no todo el tiempo se les puede estar sacando a estos espacios. Eso es mi compartir. Gracias, Mary. Bueno, yo rápidamente les quiero dar mi pepita de oro de esta conversación, que fue pues escuchar Amanda como un cambio bien interesante que hubo en su comunidad, ¿no? Hace 25 años se le preguntó a la gente si querían un reconocimiento como pueblo originario, porque esa comunidad donde ella está es uno de los 4 pueblos fundacionales de una región náhuatl más amplia en la meseta central de la Náhuac. Y la gente se ofendió y dijo, aquí no somos indios, no es que aquí somos güeritos, mira los apellidos, nadie tiene apellido náhuatl, fueron los primeros lugares de asentamiento español, claro que no, pero no, aquí no somos indios. Y hace 9 o 11 años, no recuerdo bien, se volvió a hacer la consulta con las 9, supongo que con el nuevo marco jurídico de Fox, probablemente, y ya la mayoría de la población dijo, sí, hay una práctica de temazcales y herbolado, o sea, como que hay un renacer de algunas prácticas ancestrales en el territorio. Pero eso nos llevó a también comentar pues la carga de violencia de la colonización, que es un efecto que está ahí, y a lo mejor uno dice, bueno, sí, reivindico el té de la abuela, todavía queda pues cicatrices transgeneracionales de pues, lo que significaba el racismo y esta percepción de que si me caso con alguien de la casta de arriba y mis hijos serán más blanquitos, les va a ir mejor en la vida, ¿no? Pues por ahí quería compartir rápidamente, no sé si Mar, Luz, algo que quieran compartir de esa mesa, y si ha faltado alguna mesa de compartir también que pueda compartir. Muy bien, pues vamos a asumir que Durán y Palma y Paola estaban en una mesa de que ya compartió y no tienen más que compartir, a menos que quieran aprovechar esta última llamada. Hola Yeyo, ¿cómo estás? Con Ay, Jonathan. Durani, qué voz se te puso, hasta suenas a tu marido. Lo que pasa es que Durani está como un poquito sin voz porque ha estado como lloviendo un poquito por acá, entonces un poquito como agripadita. Pero Abrazos a la entonces familia. hemos estado activos todos nosotros aquí escuchando. No, pues nosotros estuvimos ahí pues con Palma, que de hecho pues no le escuchamos como la voz, no sabemos pues, si está ahí.
presente, pero sí estuvimos pues también escuchando a Paola de Ecuador y nos compartió pues como acerca de esa lucha pues que hay, digamos, como que ella vivía, pues vive como en una zona, digamos, como costera, ¿cierto? Entonces, como tratando de impulsar un poco los alimentos propios, los alimentos pues ¿cierto? Como locales y esa lucha pues como constante con los padres pues que prefieren utilizar otro tipo de alimentos para sus hijos. Y nosotros pues compartíamos un poco acerca de lo que es aquí en Colombia, digamos, la arepa, que ha sido pues como muy tradicional, inclusive de culturas muy antiguas también, pues como elaborada a base de maíz y que ha venido pues industrializándose como mucho y siendo reemplazada como por otro tipo de alimentos. Entonces es como que muy triste también esa, pues porque digamos que siento yo que es como la cultura de tener pues como todo más fácil. Entonces como es un proceso, digamos, donde hay que em, poner a remojar el maíz, ¿cierto? Moler el maíz. Entonces, como que todos esos procesos, pues la gente ya quiere como que sea un poco más rápido, ¿cierto? Porque tenemos poco tiempo, entonces queremos acelerar todo. Y también, pues le contaba yo, pues como a Paola y a Palma, no sé si nos estuvo escuchando, como acerca de algunos procesos, pues que han tenido, los procesos como culturales que se han venido como frenando por algunos gobiernos y por algunos que tienen como ciertas posiciones políticas. Entonces has venido frenando, por ejemplo, un festival de la chicha y la cultura allí en un pueblo cercano que se llama Santuario y, y otro tipo de eventos pues que tienen que ver como con diversidades culturales. Eso pues como por el lado de nosotros y muchas gracias. Salud. Gracias, Jonathan. Pues que da el cue perfecto, la entrada perfecta para Elenita, si andas por ahí otra vez, porque yo tengo la sospecha y la esperanza de que es ahí en la comida, en cómo comemos y cómo en nuestro continente, en algunos pueblos más que en otros, pero creo que en todos lados hay algo que queda que a través del paladar, de la comida y estómagos, como dicen, estómago lleno, corazón contento, que permite que esa América profunda, que esa raíz nos reconecte con culturas y sabidurías ancestrales. ¿Andas por ahí, Elenita? ¿Nos quieres platicar Sí, yo creo que el cómo tema trabajan de, con la comida y quieres con la presentación o así a voz viva, como prefieras? el tema de la comida, nosotros lo trabajamos porque pues la comida es tan diversa y tenemos comida para siembras, comida para difuntos, comida para fiesta, comida para cumpleaños, tenemos comida para todo. Entonces, pero esa comida se va Más preparando. despacito, despacito para que el traductor pueda seguirte. Bueno, esta comida se prepara de acuerdo a lo que la naturaleza va produciendo. Por ejemplo, desde marzo hasta junio tenemos el maíz. Entonces ahí se come choclo, se come mote, se come humita, se come tamales, se come un montón de cosas. Luego tenemos la papa, que también en el mismo periodo. ¿No? Y se prepara una diversidad de platos. Ahora viene la fiesta de todos los santos o de la fiesta de la vida y la muerte. Igual, ¿no? Aquí se prepara el lechón, que es un asado de cerdo, y va acompañado de moralla, porque ya no hay papa, es una papa deshidratada, pero que acompaña esto y también los tamales, que son hechos de maíz. Entonces, pues lo que podemos compartir y por el paladar y todo, la comida nos une a todos los pueblos, ¿no? Y también otro aspecto que une a todos los pueblos es la música. Tú le pones una música y ya se enraiza, se despierta tu corazón y despierta todo. Y el otro aspecto importante son las ceremonias, ¿no? Hay una serie y una diversidad de ceremonias para todos y creo que, pues, si bien es cierto, varía la forma, pero la esencia de las ceremonias son la misma. La forma varía, la comida es la misma y lo que varía igual la forma de preparación, igual en la música. Entonces,
estos aspectos de la música, la comida, la danza, es la que más que cualquier otro discurso académico, esto mueve porque lo sientes, lo comes, lo saboreas, tu cuerpo se mueve, bailas, danzas y la ritualidad conecta tu alma con el espíritu de la tierra, con el espíritu de las montañas. Entonces, estos aspectos que los he mencionado, pues se hace necesario compartirlo, visibilizarlo, sentirlo. Eso para poder conocernos entre todos y aprender de todos, pero que sí, estamos retejidos y unidos en toda la América. Yo conversaba antes de reiniciar con Albert y le decía que sí, varía solo la forma, pero la esencia es la misma en todos los pueblos de la Via Yala. Gracias, Elenita. Sí, yo creo también, no sé si la misma, pero por lo menos muy bien hermanada y tejida una con otra y con valores y percepciones del mundo muy, muy similares. Pero yo quiero regresar un poco a la comida porque siento que la clave está en algo que, como nos contaba Elena, en la ritualidad que hay en el comer. Comer para mí es, como intérprete, quizá la palabra más difícil de traducir a otros idiomas, porque lo que nosotros hacemos cuando comemos implica una ritualidad que va mucho más allá de la nutrición o del satisfacer la necesidad de alimento. Hay un hermanarse con la naturaleza, como nos decía Elena, y hay una profunda sabiduría ahí escondida, que muy despreciada, que quizá esté la ciencia nutricional más avanzada que podemos aspirar, que tiene que ver con comerlo de la temporada, decimos aquí en México, seasonal, dicen en inglés. Porque hay ahí, como nos decía Elena, pues aquí ya no hay papa, pero entonces este es el ingrediente que va, que es una papa deshidratada, porque como no va a haber papa. Y cuando el elote está tierno, cuando el choclo está tierno, para que me entiendan en todos lados, pues hay que ir a danzarle y a cantarle y a invitarle a que madure porque va a cumplir otra función. Esa ritualidad que está ahí es una puerta directa, es así, pase directo a otra cosmovisión, a otra matriz de sabiduría que está accesible a nosotros todo el tiempo. Entonces yo siempre me peleo con los nutriólogos de las ONGs y de las instituciones de gobierno que dicen, no, es que en este pueblo están desnutridos porque pues no dan la talla y el peso de la norma. Y es de, sí, man, pero son zapotecos. Aquí el promedio de estatura es 1,50 y ¿no? O sea, como que pues no van a tener la estatura de los parámetros inventados en Europa o en Harvard. Nunca van a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos ir a través de conectarnos con esa sabiduría profunda de nuestros pueblos de las Américas, de la Via Yala, poder ir, no sé si decodificando, pero asimilando, entendiendo y utilizando y haciéndonos sabios de esos saberes que a lo mejor no se les aprende en libros o en aulas, sino en el sentipensar hacer, como Elena bien nos enseñaba, hacen en estas escuelas y con los docentes con los que trabajan en el Cusco. No sé cuánto nos queda, como media hora, ¿no, Albert? Todavía. Entonces, quizá para no ir otra vez a grupos pequeños, Elena, no sé si quiere reaccionar a esto de la comida, qué piensas de las barbaridades que digo, y si no, abrir un poco a los compañeros, si tienen reflexiones sobre la comida, la danza, la ritualidad de la que hablaban, que todavía se viva en su quehacer del día a día o en el de sus comunidades que nos quieran compartir. En realidad, Gillo, no es ninguna barbaridad la que has dicho, ¿no? Porque en la escuela nos dicen que hay que comer vitaminas, proteínas y carbohidratos.
¿no? Pero la comida que proviene de las chacras, de los terrenos de cultivo, son alimentos realmente sanos, porque en su mayoría, mira, la gente dice, no, y esto que estoy sembrando es para comer, no es para vender, porque lo que yo voy a vender sí le ponen químicos, pero lo que es para ellos no le ponen químicos, ¿no? Entonces es una comida, como decimos nosotros, de la chacra a la olla, porque tú vas, sacas tus choclos o elotes, como lo llaman ustedes, y los sancochan, ¿no? Entonces, no están 3, 4 días hasta que el camión lo lleva, va al mercado, al supermercado, y hasta que llega a tu casa ya pasaron 4 días. En esos 4 días las vitaminas y los minerales ya no son los mismos, entonces esta comida es más nutritiva, es más rica y porque además tiene el ingrediente del ritual, ¿no? O sea, pedirle permiso, cantarle, danzarle a una planta, criarlo con profundo cariño, no es lo mismo cuando va un tractor, lo siembra y ahí es sujeto a objeto, ahí no hay que esta comida tiene que ser para mí, eso ni está pensado, solamente es la producción, cuánto se va a ganar, ¿no? Entonces es completamente diferente. Y por otro lado, ¿por qué la chacra a la escuela? Porque la agricultura es sumamente despreciada, desprestigiada y además las personas somos discriminadas porque dicen, ¿qué cosa eres? Pero tú no tienes ninguna profesión, eres chacarero nomás como si que no supiera hacer nada, pero para hacer la chacra hay que saber del suelo, hay que saber de la época de que se va a sembrar, hay que saber de la luna, del agua, hay que saber muchísimas cosas, o sea, no es un ignorante el que hace agricultura. Y por otro lado, Yayo, es que los niños obligan a los papás que otra vez vuelvan a conversar con los abuelos, porque dicen, mi profesor ha dicho, y palabra de su profesor es palabra del niño. Entonces, los padres de familia, queriendo o no queriendo, vienen al cultivar la chacra. Y al volver a ese espacio, ellos recuerdan su niñez, porque cuando han sido niños han hecho chakra. Entonces vuelven a recordar y se vuelven a encariñar nuevamente con estos procesos productivos. Por eso es tan importante. Y por otro lado, se da un aprendizaje intergeneracional, porque la chakra no le enseña el profesor, le enseñan los padres de familia o los abuelos. No, y tampoco tenemos un ingeniero que vaya a enseñarlos, no, es que la sabiduría brota. Lo que hacemos nosotros es generar las condiciones, ¿no? Acompañar a los niños, convocar a los profesores, pedir el permiso a las autoridades, que los niños salgan, pero la sabiduría brota porque entre todos aprendemos. No hay uno que sabe y que enseña, sino entre todos vamos recordando y aprendiendo. Entonces, eso es lo valioso de hacer la chacra en la escuela, Yeyo. Muchas gracias, Elena. Y pues quiero abrir los micrófonos aquí. Bienvenida, bienvenide, Diane. ¿Cómo se encariña? Me gusta mucho esta palabra porque creo que es un aborde más alineado con lo que hacemos en Ecoversidades hacia la sabiduría, encariñarse con un proceso de aprender, encariñarse con la práctica que te trae la sabiduría. Entonces, pues quiero abrir el espacio para que nos compartan ustedes cómo se encariñan con esa sabiduría ancestral, con ese conocimiento de la América profunda que está ahí en ustedes, con la comida, con el baile, con lo que sea, con qué hacer les encariña con esta sabiduría ancestral en su práctica cotidiana. Para mí, el baile es algo que, o sea, no solamente es como una conexión con algo más que está ahí, que está presente y no se puede ver ni nada, pero se siente. Y, y la naturaleza sería como una de las cosas que siempre me trae a tierra y en conexión con surfeo todos los días y todos los días estoy como ya deseando estar en esos momentos en los que estoy con el mar. Entonces, sí, prácticas muy simples, pero
estar en silencio y presente. Gracias, Luz. ¿Quién más nos comparte cómo se encariña con la sabiduría ancestral que no se aprende en libros? En mi caso, cuando voy y prácticamente empiezo a deshiervar o a desmontar o a ver una plantita, es la conexión directa con la tierra. Es como una terapia, como un sanar dentro de ti mismo. Y aparte el cantar, el sentir que puedes hablar y que las plantas en sí te hablan, los animales te cantan, quieres cantar con ellos, es una armonía increíble. Y el simple hecho, si es que tengo la oportunidad de irme a la montaña, es más mágico todavía porque el tintinar de todo, el sonar de todo y aparte un río, eso es una maravilla. Realmente son los espacios en los que me conecto al 100% y me encanta y pierdo la noción del tiempo. Gracias, Mary. También creo que hay otra noción del tiempo en esas otras sabidurías. ¿Quién más nos comparte cómo se encariña con la raíz, con el conocimiento ancestral? ¿Qué prácticas tiene? Cris nos comenta que para ella se movió de Atenas, de la ciudad de Atenas, a la montaña, a una montaña en Creta, en Grecia también. Y el río que está junto a ella, cada mañana que respira las nubes de la montaña y los árboles de olivo y el sol cálido y el mar. Eso es como ella se contacta, accede a esa sabiduría ancestral. ¿Quién más por ahí nos comparte? Bueno, para que se animen, yo les platico. Para mí hay cada vez más formas y un vehículo que he encontrado mucho para conectarme con la sabiduría ancestral es la intuición. Pero quizá la práctica que más gozo es en la cocina, cocinar. Y hay algo, yo tengo desde hace muchos años un pequeño huerto en casa, donde pues por lo menos el jitomate, el chilito, el cilantro, pequeños ingredientes de mi alimentación están presentes. Y esta práctica de hablar con la planta, hablarle a la tierra de las cajas donde crece mi comida, eh, por pura intuición, ¿no? Por intuición se me hace que si me encariño con la tierra, se va a encariñar conmigo. Eh, pues le da sabores espectaculares a la comida y le da sobre todo como esta reflexión a través de ese pretexto de estoy hablando con una planta, me despierta pues también la cabeza y el corazón para reflexionar de qué otras maneras me puedo conectar con el mundo. Para mí, a través de la pausa y sí, de escuchar, de ver, de sentir, de oler, a mí me encariña mucho justo ese momento de interacción más desde esa pausa, ¿no? De dar el tiempo, no necesitar yo decir, sino escuchar, incluso escuchar el silencio también. Muy bien, pues quise dar esta pausa también para escuchar el silencio y André también habla de conectar con las aves que vienen y que están ahí, ¿no? Los otros seres también. Y para ir cerrando, yo conecto con el viento, nos cuenta Albert también aquí en el chat. Para ir un poco cerrando esta última conversación de este encuentro de diálogos, me gustaría regresar a esta propuesta que ha salido varias veces, quizás hasta neciamente, pero que algo de verdad nos va dejando, de nutrir la esperanza. Y yo creo que mientras más veo
cómo se recrea esta sabiduría ancestral. Y ayer aprendimos este término de la sabiduría cósmica que nos compartí en la charla del buen vivir digital. Pues se renueva la esperanza y entonces quizá de ahí también nos da como la fuerza y la paciencia para seguir en nuestras luchas de resistencia que también existen en este continente, ¿no? O sea, no es cuando nosotros decidimos enfocar nuestras charlas y nuestro hacer en el qué hacer y en el bien hacer, pues no podemos tampoco dejar de lado las luchas que de por sí tenemos que dar, ¿no? Hay algunas particularmente que me tienen conmovido. Últimamente nos platicaba Marco eh, por la mañana de cómo se organizó esta caminata de los pueblos, la carrera de los pueblos que se hace cada 4 años, que recorren el continente, ahora sí que de Alaska a la Patagonia, y cómo eso, cómo de recrear nuestros saberes podemos sacar la paciencia y la energía para seguir pues, en la lucha. Que también está ahí presente y cómo de esta interculturalidad puede ser el motor y la fuerza para nuestras luchas activas. Y bueno, si no, Elenita, ¿qué nos quisieras compartir de tu quehacer como invitación a la acción para seguir cultivando esta multiculturalidad, interculturalidad y diálogos de nuestros saberes en el habla Creo y que el habla? pasa por ir poniendo en práctica, ¿no? Lo que tú dijiste al inicio, el sentir y pensar, pero relacionado al hacer. Y eso relacionado con el profundo respeto de volver otra vez a la naturaleza. Si es que no volvemos a la naturaleza, a la Pachamama, no vamos a comprender y entender esta relación armónica que tenemos que establecer. Creo que en mi experiencia es la única forma de volver otra vez a ese respeto a la Pachamama. En la medida que lo hagamos, porque siempre queremos resolver el problema desde arriba, tenemos que resolver el problema desde adentro, desde nosotros mismos. Nosotros mismos dar el paso y así vamos contagiando a otros más, vamos resonando y entonces podemos de alguna manera reimaginar la educación, reimaginar la vida, reimaginar la alimentación y mirando hacia atrás, mirando hacia todo lo que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Todos esos lugares ceremoniales que no son centros turísticos, son lugares de alta vibración energética y que está conectado con los astros y que son 8 momentos sagrados durante el año que tenemos que volver a estos lugares para reactivar la memoria de estos lugares y a la vez también la memoria nuestra. Pasa por seguir caminando, alimentándonos sano, volviendo otra vez a cultivar nuestros alimentos, compartir nuestros alimentos con otros, pero creo que el cambio parte desde uno mismo y desde mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque la Pachamama está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de ella. Y trabajar mucho con la niñez, pues la niñez y la juventud, ¿no? Entonces, en estos encuentros de coversidades que siempre se realizan, hemos cumplido 10 años, pero mi sueño es que un día también vayan los niños. No solamente los adultos, sino también los niños, porque los niños pues se aprende mucho también de ellos. Y si a ellos los formamos para el futuro, entonces pues claro que vamos a tener niños descolonizados con otra forma de pensamiento, con reafirmados en el buen vivir, ¿no? Y en una relación sagrada con la naturaleza, desde la cosmovisión de sus pueblos, ¿no? Eso es lo que creo y sueño. Y lo otro es el despertar de los ríos y el despertar de nuestro Gracias. propio cuerpo. Muchas gracias.
Gracias, Elena. El despertar de los ríos y el despertar de nuestros ríos internos, que son nuestro propio cuerpo. Me voy con eso y quisiera cerrar yo con esta reflexión sobre reactivar los lugares sagrados y los centros ceremoniales pueden ser grandes puntos que ya conocemos como lugares sagrados, pero a lo mejor también la montaña que está atrás de tu casa, el mar que ves frente a ti, o las plantas que crecen entre el cemento de la banqueta, si lo que tienes, si estás atrapado en la locura del concreto urbano, también pueden ser los lugares sagrados, porque lo sagrado, el ritual empieza cuando la ceremonia acaba, ¿no? Hay que hacer ceremonia, hay que recuperar nuestros rituales, pero el ritual más importante es el del hacer día a día, y en el pasito más pequeño puede tener el impacto más grande que ni sabemos, porque no sabemos hasta dónde llegan las olas de lo que hacemos. Pues muchas gracias. Le quería pedir a André, pero André anda ausente en este momento, así que a lo mejor Albert se va a salir del canal de traducción para compartirnos por penúltima vez, porque viene nuestro gran cierre, ojalá puedan quedarse, los que puedan continúen con el cierre de este ciclo. Pero Albert, ¿por qué y para qué hicimos estos diálogos? Y muchas gracias por su presencia y sus compartires. Gracias, Yello, y gracias, Elena, por las bellas reflexiones que nos llevamos. Pues hicimos esto en el espíritu del regalo para juntar, para poner en común nuestros dones y sabidurías, porque Ecoversidades siento que tiene dos elementos, el elemento virtual y también el presencial. Al final de noviembre vamos a sostener un encuentro en Gualmapu, Chile, en territorio mapuche. Es nuestro sexto encuentro. Entonces hicimos este festival para recaudar fondos y apoyar con las becas de participación de jóvenes y abuelos. No obstante, mientras fuimos teniendo más conversaciones y hablando más, como que se siente que más bien es para celebrar que estamos juntos, que tenemos muchas cosas en común, que tenemos curiosidad de nuestros proyectos, de las voces que emergen de los territorios, para sentirnos que no estamos solos y para recordarnos si se nos ha olvidado algo, como esto de reactivar los lugares sagrados. Recordar eso, que a veces son los pequeños actos los que pueden tener un gran impacto y realmente no sabemos toda la historia, y es por eso que nos necesitamos el uno con el otro para saber que pues estamos entrelazados en una ecología de seres, una cosmopolítica, un gran una gran sopa de platillos, comidas, un gran océano donde se intercalan y se entrelazan muchos ríos. Estamos haciendo el buen vivir a nuestra manera, cada uno desde nuestros contextos y territorios. Y todos estos diálogos que hemos tenido, los encuentros, los desencuentros, pues todos celebran esta diversidad y también la similitud. Entonces, este fue nuestro último diálogo. Desde luego que seguiremos platicando, pero aún no cerramos el contenedor. Así que después viene una ceremonia de cierre. Creo que comienza en 9 minutos. Le dije a Sandrita si podía comenzar un poquito más tarde porque estamos un poquito cansados.
pero ella ahorita viene de un taller de clown, así que nos va a compartir su alegría, así que no creo que se pueda detener la alegría o aplazar. Así que nos va a traer un poco de música y bailable y eso. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí está pues el link para donar si pueden y va a estar abierto yo creo un par de semanitas más por si después encuentran a alguien que pueda generosamente apoyar esta causa para que les compartan el Ah, link. y todas Muchas las gracias. conversaciones van a estar en YouTube en un par de semanas. Gracias, Elena. Gracias a todas y todos. Bueno, Nos muchas gracias, vemos. Yeyo, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Hayaya, Elena. Hayaya, hayi, Hayaya, hayaya. 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 Gracias. Gracias, Ojalá. gracias.